enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Amado Padre, ha llegado, Señor, el momento en el cual ahora nos disponemos para estudiar su palabra. Señor, rogamos que usted nos bendiga, Padre, con este estudio también y nos ayude a aprender lo que usted quiere que aprendamos, Padre. Nos ayude a meditar, Señor, a examinar su palabra y que podamos, Señor, ser instruidos en ella. Gracias, Padre, porque tenemos su palabra en nuestro idioma y rogamos por aquellos, Señor, aquellas lenguas, aquellos idiomas en los cuales no hay una traducción de su palabra, que usted pueda llevarla, Señor, por favor, y que alcance a las personas, Padre, que no le conocen también. Gracias, Señor, por el mensaje que nos permite escuchar en esta hora, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En este pasaje estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo llama a sus 12 discípulos, el llamamiento de los 12, ¿verdad? Vemos que fueron 12 como una comparación entre el pueblo de Israel, que eran 12 tribus, con los 12 apóstoles. De hecho, ese número es importante, el número 12. Mire, acompáñeme en Hechos, por favor. Acompáñeme en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. El número 12 es importante porque, recuerden, eran 12 tribus y tiene relación con ello. Hechos 1:23 dice la palabra de Dios así, que estaban orando, ¿verdad?, por el sucesor de Judas, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, y entonces fueron 12 otra vez. Entonces, es importante, hermanos, resaltar aquí que los apóstoles le dieron la importancia a la cantidad que nuestro Señor Jesucristo escogió, 12. Y una vez que Judas, ¿verdad?, se ahorcó, murió, dijeron: vamos a escoger a uno que cubre el lugar de Judas para que sean 12 otra vez. Y escogieron, ¿verdad?, a Matías. Bueno, la suerte cayó sobre Matías, dice la palabra de Dios. Y bueno, los 12 discípulos o los 12 apóstoles, que volvemos a Mateo capítulo 10, simbolizaban la continuidad de la historia de la salvación en el programa de Dios. Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, quiso salvar a la humanidad a través de un pueblo, el pueblo de Israel. Recuerden, hermanos, que Dios los escogió, dice, para que lleven, a fin de que seas luz a los gentiles hasta lo último de la tierra. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento y Pablo lo cita en el Nuevo Testamento también. Entonces, Dios tenía un plan para salvar al mundo a través del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Pero las 12 tribus, lejos de ser instrumentos de Dios, rechazaron a los gentiles, los miraban con desprecio, pero los despreciaban, y entonces la salvación no alcanzó a llegar. Y entonces Pablo en Romanos nos enseña que Dios, por así decirlo, de ese olivo natural, le corta, ¿verdad?, las ramas y le injerta. Y nosotros, la iglesia, los gentiles, somos ese injerto. Pero una vez que venga el arrebatamiento, seremos quitados y Él va a injertar otra vez al olivo natural, está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, como el pueblo de Israel rechazó a Cristo, recuerden, hermanos, cuando lo crucificaron y
Pilato dijo, me lavo las manos, soy limpio, inocente de la sangre de este justo. ¿Y qué dicen los judíos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, el juicio que ellos acarrearon para sí, pues fue grande, no tanto que en el año 70, después, unos 30 años después que murió Cristo, 40, viene la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y se cumplió la profecía de Cristo que no quedó piedra sobre piedra. Y bueno, aquí, hermanos, ¿verdad? Dios, hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, escoge a 12 y continúa el programa de la salvación de la humanidad a través no solamente de el pueblo de Israel, sino a través de todo, ¿verdad? De la iglesia. Y bueno, aquí continúa con los apóstoles. Mire si me acompañan ahí en Mateo capítulo 10, versículo 56. Aquí les da instrucciones. 19, 28. No tiene 56, ¿verdad? 19, 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, hablando a los apóstoles, dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles se iban a sentar en tronos para juzgar a las 12 tribus, imagínense, hermanos. Y bueno, es parte de entonces del plan de Dios, la elección de estos 12 apóstoles, ¿no? Y bueno, el nombre de los 12 apóstoles, miren, hermanos, aquí aparece en el versículo 2 al versículo 4, dice, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esta lista de los nombres aparece varias veces, hermanos. Mire si me acompañan, Marcos 3:16, Marcos capítulo 3, versículo 16, está la lista nuevamente. Dice, voy a leer desde el 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los llamó, recuerdan, para que aprendieran, pero también para enviarlos. Y que tuviesen autoridad para enfermedades, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y aquí aparece en el 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si vemos en Lucas capítulo 6, versículo 14, hay otra lista, hermanos, del nombre de los 12 apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Versículo 12, el 14 está el nombre, pero vamos a leer antes. En aquellos días, hablando del Señor Jesucristo, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y una vez más, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 13, ya lo leímos hace ratito, cuando escogieron al sucesor, ¿verdad? Mire, vamos a Lucas 1:13, Hechos 1:13, ese como escribió Lucas, ¿verdad? Hechos 1:13, dice así la palabra de Dios. Hechos 1:13. Y entrados, hablando de ellos, los hermanos volvieron del monte de los olivos a Jerusalén, dice, cerca de Jerusalén, a Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí están, ¿cuántos apóstoles, hermanos? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, ¿cuántos serían? 9, hijo de Alfeo, Simón el celote, 10, y Judas, hermano de Jacobo, 11. Bien, entonces faltaba uno. ¿Quién era?
Judas, el traidor, ya no estaba en este momento. Y bueno, en el versículo más adelante, versículo 15 en adelante, nos cita cómo ellos escogen a un sucesor de Judas y viene a ser Matías, ¿verdad? Y bueno, hermanos, lo que podemos ver aquí es que, ¿quién, hermanos, siempre aparece en la lista? ¿Alguien pudo notar quién aparece siempre en la lista, en el primero? Pedro, ¿verdad? Pedro. Mire, vamos a leer otra vez las listas ahora con más atención. Mire, capítulo 10 de Mateo, versículo 2. Primero, Simón llamado Pedro, ¿verdad? Y luego dice Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, ahí están, ¿no? Y el quinto, ¿quién es? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Luego Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y en Marcos, el primero también es Pedro. Marcos 3:16, Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. Luego sigue Jacobo, y luego Juan, y verdad, Andrés, y luego el quinto, Felipe, otra vez. En Lucas capítulo 6, dice así, en el versículo 14, primero Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, y el quinto es Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, etcétera, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, hermanos, es que dentro de este grupo de 12, había algunos subgrupos, podemos llamarlos así. Eran 3 grupitos de 4. 4 por 3, 12, ¿verdad? Entonces, de esos 12, hermanos, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mira que están los 12 apóstoles. Entonces, aquí está, hay un grupo de 12. De ese grupo de 12, hermanos, había 3 líderes, por así decirlo. De hecho, los 12 eran líderes. Pero dentro de esos 12, si se dan cuenta, aparece siempre Pedro como número 1. El número 5 siempre es Felipe, ¿verdad? Y el siguiente, el número, ¿cuál sería? 9 es Judas, si se dan cuenta, no Judas el traidor. De hecho, aquí en la lista hay varios Judas y hay varios Simones. Entonces uno dice, ay, Judas, ¿por qué está Judas aquí? Son varios, no vaya a creer que estaba el resucitó el traidor. No, ¿verdad? Son varios. Y bueno, hermanos, entonces se cree que eran 3 grupos de 4 apóstoles. Los primeros 4 eran Pedro, su hermano, el hermano de Pedro, ¿cómo se llamaba? Andrés. Y luego estaba otro grupo de hermanos que se llaman Juan y su hermano Jacobo. Recuerden que cuando estaban en Mateo capítulo 4, versículo 18, Cristo pasa en el mar y ve a Andrés y a Pedro que estaban pescando, ¿no? Y le dice, venid en pos de mí. Y luego pasa y ve otro grupo de hermanos, 2 hermanos que son Juan y Jacobo. Sí, me entienden, hermanos. Entonces, estos eran como que los amigos íntimos del Señor Jesucristo. Siempre estaban más allegados. De hecho, cuando Cristo sube al monte y se transfigura, ¿recuerdan esto, hermanos? ¿Quiénes estaban? Bueno, de ellos faltaba Andrés. Estaban los primeros 3. Juan, Pedro y Jacobo, ¿verdad? Me parece que faltaba Andrés. Entonces, bueno, esos eran los más íntimos, los primeros 4, el más allegados de Jesús. También cuando Cristo resucita a una niña, la hija de Jairo, entran a la casa solamente los primeros 4. Entonces, había un grupo ahí dentro de los grupos, había 3 grupos, dentro de ese grupo de 12. Y el primero, el jefe de todos, por así decirlo, el líder, era Pedro. El otro líder de los otros 4, miren, vamos a Mateo capítulo 10. Entonces, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y luego dice Felipe. Y si se dan cuenta, en las listas, en las otras que leímos, también Felipe aparece como quinto. Y aunque los demás cambian un poquito el orden. Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y luego dice Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Había otro grupo que casi eran de los que venían a la escuela pero se sentaban atrás, ¿no? Los que nomás estaban, y los otros eran de los que les gustaba sentarse delante y poner atención. Los primeros 4.
Y bueno, hermanos, ya estamos aquí viendo este grupo de apóstoles, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino desde el Mateo capítulo 8, cuando termina el Sermón del Monte, mostrando su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios, ¿recuerdan? Sana a los enfermos, resucita a los muertos, calma al mar, y saca a los demonios. Viene mostrando su autoridad como Mesías, como rey. Y ahora, hermanos, como rey mismo, como el Mesías, muestra su autoridad escogiendo a 12 apóstoles, escogiendo a 12 hombres que iban a representarlo a él, ¿verdad? Como plan de la salvación de Dios, ¿verdad? A la humanidad. Y en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18, vemos cómo les llama y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí los recluta para servir en el reino de Dios. En el capítulo 5 al capítulo 7 del Sermón del Monte les enseña cómo vivir en el reino de Dios. En el capítulo 4 les dice: vengan, quiero que sirvan. Capítulo 5 al 7 les dice: miren, así deben de vivir para poder servir. Y ahora les dice: ahora les voy a encomendar la tarea. Capítulo 10, ¿verdad? Le dice: les voy a mandar que vayan y hagan la obra y prediquen el mensaje del reino. Y bueno, hermanos, dice, llama a sus 12 discípulos. Discípulo es aprendiz, un estudiante, pero apóstol es enviado. Eso significa la palabra enviado, apóstol. La función de un apóstol, ¿verdad? Significa una posición de liderazgo y de autoridad, ¿verdad? Que ellos representaban a Cristo. ¿Por qué sanaban a los enfermos? ¿Por qué resucitaban a los muertos? ¿Por qué sacaban a los demonios? Porque era lo que Cristo hacía. Y cuando ellos hacían eso, estaban identificándose con Cristo. Él les dio la autoridad. De hecho, los apóstoles, hermanos, o algunos cristianos muy allegados a los apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento. Mateo lo escribió el apóstol Mateo. Recuerden, está dentro de los 12 apóstoles. Marcos no lo escribió un apóstol. Marcos no era apóstol, pero fuera un allegado, el hijo espiritual, por así decirlo, de Pedro. Entonces, Mateo lo escribe un apóstol. Marcos no lo escribe un apóstol, pero uno muy allegado, un asociado con el apóstol Pedro. Lucas no lo escribe un apóstol. Lucas no era apóstol, pero era un asociado ¿con quién? Otro apóstol, el apóstol Pablo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Juan. Hechos lo escribe Lucas. Romanos, hasta Filemón lo escribe Pablo, otro apóstol. Hebreos no se sabe quién lo escribió a ciencia cierta, pero Pedro lo escribe un apóstol. Judas, el hermano del Señor, también era considerado apóstol, ¿verdad? Santiago también. Y Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstol Juan. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, lo tenemos escrito por un apóstol o un asociado con los apóstoles. Y bueno, empezando por los primeros convertidos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37, recuerdan, Pedro les predica y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, compungidos de corazón: ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepiéntanse, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Y bueno, bautícense, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, los apóstoles, los 12 apóstoles, hermanos, en la primera iglesia, eran fundamento para ella, en la iglesia primitiva, quiero decir. Y entonces, el papel de los apóstoles fue fundamental. Mire Efesios capítulo 2, versículo 20, cómo dice que como iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, Efesios capítulo 2, versículo 20, tiene un fundamento. Efesios, amén, capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes, hermanos? De los apóstoles y profetas. Había profetas en la iglesia primitiva. Pero, hermanos, la piedra principal, ¿quién es? Jesucristo mismo, exactamente. Pero la piedra angular es Cristo, pero el cimiento son los apóstoles, por así decirlo, de la iglesia. Y bueno, hermanos, vamos entonces otra vez a Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y aquí está el nombre de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Eran 2 pares de hermanos. Simón y Andrés eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Lo primero que vemos, hermanos, aquí y podemos notar, y de hecho lo resaltamos la semana pasada, es que estos hombres eran personas normales y corrientes. Ahora, como decimos, común y corriente, ¿sí? La pintura que muchos tienen en sus casas, ¿verdad? O en los relojes, luego aparece, ¿no? De la Santa Cena, ¿no? ¿Ha visto cómo está la pintura? Leonardo da Vinci se le ocurrió pintar, era un pintor, bueno, era todo ese hombre, escritor, músico, inventor. Bueno, él pintó una obra, ¿no? De arte que llamó la Santa Cena. ¿A cuántos han visto la Santa Cena, no? Y se ve Jesús ahí, todo blanquito, ¿verdad? Rubio. Y los 12 apóstoles con aureolas, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Con aros aquí en su cabeza, parecen intachables, ¿no? Dice un teólogo que a veces parece que esos apóstoles andaban flotando en el aire, ¿no? Que los hemos elevado tanto, los 12 apóstoles. Pero hermanos, no eran así, ellos eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Ya vimos sus fallas la semana pasada, ¿no? Cómo tenían falta de fe, tenían mucho orgullo, cómo no se comprometieron en verdad. No, Señor, si es necesario voy a morir contigo, y luego al ratito estaban huyendo, ¿no? Tenían falta de conocimiento bíblico. Cristo les enseñaba y ¿entendieron? Sí entendimos, y en su cabeza estaba un signo de interrogación, ¿no? Que quién sabe qué habrá dicho, y le daba miedo preguntar a Cristo. Entonces eran personas comunes y corrientes, no tenían riquezas, no eran de los saduceos o de los fariseos o de los escribas o de los esenios, no, eran personas eran pescadores, eran publicanos, ¿verdad? Eran personas corrientes, normales. No tenían una preparación académica profesional, no habían estudiado aquí en las mejores sinagogas, ¿no? Recuerdan cuando en Hechos capítulo, no recuerdo, el capítulo 6 me parece, cuando le reconocieron que habían estado con Jesús siendo sin letras y del vulgo. ¿Recuerdan esto, hermanos? No habían estudiado, no habían tenido una preparación académica muy formal, no tenían una posición social muy alta. Cristo los escoge ahí entre la multitud, entre la gente, entre las personas que hacían cosas ordinarias. No tenían una educación especial ni compromisos sociales elevados. Eran personas normales, hermanos, como usted y como yo. Anormales, no somos de carne y hueso, amén, hermanos. No tenemos aureolas aquí en la cabeza y andamos flotando ahí, no, de santidad. No, somos personas que comen todos los días, amén, hermanos. Sí, ¿verdad? Que tenemos necesidades físicas, materiales, por así decirlo. Ellos no eran así, de esas personas que así como lo pinta el cuadro, los 12 apóstoles y una luz del cielo. No eran así, hermanos. Eran personas comunes y corrientes. Porque el poder no radicaba en ellos, sino en el Maestro, en su Maestro, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo los escoge no por lo que ellos eran, sino porque lo que ellos podían ser con la influencia de Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué Cristo los salvó a usted, a mí, y no ha salvado a algunos familiares de nosotros que han escuchado el Evangelio? ¿Por qué? No porque seamos algo, no. Porque Él quiere usarnos, Él tiene poder para usarnos, ¿verdad? No por algo que seamos nosotros. Así que, hermanos, ya vimos la semana pasada que tenían falta de conocimiento espiritual, tenían orgullo, tenían falta de fe, tenían falta de compromiso. Pero mire, vamos a un punto más, un defecto más, por así decirlo. Mateo 17, 16. Mateo capítulo 17 y versículo 16. Mientras nuestro Señor Jesucristo subió al monte con Pedro, con Juan y con Jacobo, mire, capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Aquí les digo, no estaba Andrés, que eran los más íntimos, ¿verdad?, de los 12 con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y los llevó aparte a un monte alto. Y con estos 3, ¿y qué pasó? Se transfiguró, su rostro cambió, dice, como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y bueno, aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está en el monte de la transfiguración con estos 3 apóstoles. Y cuando bajan, los otros 9 apóstoles están allá abajo con la multitud. Mire versículo 14. Dice, y cuando llegaron al gentío,
Ya estaba la multitud allá abajo esperando al Señor Jesucristo. Vino a él un hombre delante de Cristo y se arrodilló delante de Cristo y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué? No le han podido sanar. En el capítulo 10, Cristo les dio autoridad para que fueran. ¿Recuerdan? Ya estamos en el capítulo 17 y ellos ¿qué hicieron? No podían sanar a este enfermo lunático, ¿verdad? Que era un demonio que tenía, caía en el agua, caía en el fuego y imagínense, hermano, con esta enfermedad, en el agua se podía ahogar, en el fuego pues se quemaba. ¿Cómo estará de herido? ¿Cuántas cicatrices no tendrá este joven, ¿no? El hijo de este señor. Y dice, lo traje a tus discípulos y los avergüenza delante de toda la multitud porque dice, y no pudieron, no le han podido sanar. Y Cristo les dice, versículo 17, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le está diciendo esto? No le está diciendo al papá de este joven, ni al joven, ni a la multitud, le está diciendo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque... Bueno, ahorita vamos a ver, dice, oh, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme. Y entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Cristo no les dijo, miren, es que yo los reprendí delante de la multitud para que ellos, ¿verdad? Y estoy hablando con ustedes aquí en secreto, no pasa nada, miren, es que así. No. Cristo les reprende, dice en el versículo 20, por su poca fe, ¿verdad? Les reprende ahí y dice, porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, pudieran hacer cosas increíbles, ¿no? ¿Qué tenían los discípulos, hermanos? Falta de poder. Dios le había dado el poder, pero en este momento no pudieron. Y bueno, entonces, ¿cómo enfrentó Cristo la falta de poder? Miren Juan capítulo 20, versículo 22. Juan 20, 22. Dice así la palabra de Dios. Cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces Jesús les dijo, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. También en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta falta de poder que ellos tenían, nuestro Señor Jesucristo lo resolvió dándoles al Espíritu Santo. Como dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, que no es con ejército ni con fuerza, ¿verdad? Que se gana la batalla, sino con el Espíritu del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, tenían muchos defectos estos hombres, pero el avance del reino de Dios no dependía de ellos, sino del poder del Espíritu Santo, de la obra de Dios. Esta docena de hombres, hermanos, bajo el poder del Espíritu Santo eran más poderosos que todos los fariseos, los saduceos, los escribas, aquellos hombres que estaban en esa época como los más importantes. Entonces vemos Mateo capítulo 10 nuevamente, por favor, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4. Vemos que eran personas comunes y corrientes, que eran personas normales como nosotros. Amén, hermanos, que tenían sus luchas, que tenían sus dudas, que tenían sus fallas. Amén. Y por eso yo siempre me consuelo con eso. Digo, ay, gloria al Señor. Tenemos chance nosotros también de servirle al Señor, ¿verdad? De que nos siga cambiando y nos siga transformando de gloria en gloria, ¿no? Pero también, hermanos, podemos notar en este grupo que era un grupo mixto, por así decirlo. Un grupo muy variado. Miren. Y vamos a ver el nombre de ellos en el capítulo 10, versículo 2. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Estos dos hombres eran pescadores. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también eran pescadores. Felipe no se sabe a qué se dedicaba, Bartolomé tampoco, aunque era un judío verdadero, ¿no? Tomás, Mateo, mire qué dice, el publicano. ¿Qué hacía el publicano? ¿Recuerdan, hermanos, qué hacían los publicanos? Impuestos. Cobraban dinero. ¿A quién le cobraban dinero? A los judíos.
¿no? Y bueno, ya hablamos de ellos, ¿verdad? En Mateo capítulo 9, de los publicanos. Pero como Roma era el imperio más grande en aquella época y había conquistado a Jerusalén, entonces ellos cobraban impuestos. Ellos cobraban impuestos cada cierto tiempo. Pero había unos hombres muy poderosos, ¿no? Que decían, mira, yo te pago el impuesto de Jerusalén de 5 años, ¿no? Ahí está, estos son los impuestos. Ahora dame permiso a mí para yo cobrar los impuestos, ¿no? Y ellos iban y contrataban a judíos de la misma nación y decían, mira, yo te voy a pagar a ti, pero tú encárgate de recolectar impuestos. Y los publicanos decían, ok, yo voy a pagarle a los impuestos, pero yo también quiero quedarme con algo. ¿Y se acuerdan, hermanos, de aquel publicano, Zaqueo, que dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar, ¿cuándo? 4 veces más. Imagínense cuándo no tenía este hombre, ¿no? Había robado como 10 veces más entonces, ¿no? Entonces dice, le voy a regresar 4 veces más al que le defraudé. Y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Imagínense, hermanos, Zaqueo hubo un cambio tremendo. Pero lo que quiero decir es que robaban demasiado. Ese era un publicano, un cobrador de impuestos. Después, versículo 3 dice, Jacobo, hijo de Alfeo. También había otro que se llamaba Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Este era otro, ¿no? Simón, el cananista, en Lucas, mire, capítulo 6, versículo 16, se le dice por otro nombre. Lucas 6, 16. Dice así. No, es en 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, ¿qué? Llamado Celote, ¿verdad? Eso significa, bueno, se traduce también como celota. Ese es el nombre de una secta que había en aquella época. Los celotes, hermanos, no elotes, sino celotes, no, ¿verdad? Ya pensaron en comida. Los celotes con C, o bueno, sí, celotas o celotes con Z, ¿no? Con la Z, no sin Z, los elotes. Los celotes. Era un grupo radical de judíos, quienes decían, va a venir el Mesías, va a derrocar a Roma, va a quitar a Herodes y va a ponerse en el reino de David y va a gobernar sobre nosotros. Mientras él no llegue, no vamos a dejar que Roma nos quite impuestos, no vamos, y miraban a un soldado romano y lo mataban. Eran como terroristas, ¿no? O algo así. Eran los celotes. Odiaban todo lo que tenía que ver con Roma, odiaban pagar impuestos, odiaban a los soldados romanos, o sea, hacían revueltas cada cierto tiempo y mataban a los romanos. Los publicanos decían, no, pues los romanos me pagan a mí, yo cobro impuestos, se los doy a los romanos. Imagínense, hermanos, en aquella época, encontrarse un celote con un publicano era muerte segura del publicano. Pero aquí no pasó en este grupo de 12. ¿Por qué? Porque Cristo los había convertido. Había una diversidad tremenda en este grupo. Unos eran pescadores, otro había sido publicano, otro era celote, hermanos. Si se hubieran encontrado, alguien dice que si se hubieran encontrado en cualquier otra área, esos 4 hubieran estado listos para clavarse un cuchillo entre todos esos 12, ¿no? Pero no, estaban en el grupo del Señor Jesucristo. Y bueno, hubo un cambio tremendo, ¿no? Se cree que los pescadores tenían un negocio fructífero, eran de clase media alta, algo así, leí algunos comentarios de ello, y pues tenían un negocio exitoso, ¿no? Andrés y su hermano Pedro, Jacobo y Juan. Y bueno, entonces, esos 12 eran un grupo muy variado. Y esto señala bastante, ¿verdad?, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros, ¿no? De Oaxaca, de Michoacán, de Sinaloa, de Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Dónde era, hermano? Nayarit. Hermanos, ¿cuánto nos hubiéramos juntado y hubiéramos amádonos como hermanos si no fuera por Cristo? ¿Verdad? Los chilangos los amamos, amén, hermanos. ¿Por qué? Porque hay cristianos, y podemos decir de otras partes. Un judío con un
¿cómo se llaman? Musulmán, si se aceptan a Cristo, los dos hermanos se aman. En cambio, que si son extremistas en sus religiones, se odian. Y ahí como hay guerras, ¿no? Pero entre ellos, si hay cristianos, hermanos, se unen por la sangre de Cristo. Y este es el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La influencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí que eran de la misma sangre, pero hablando de la sangre de Cristo. Y entonces, hermanos, mire, el único que sí no pudo encajar, por así decirlo, con ellos fue Judas, el que también llegó a ser el traidor, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. La sabiduría del Señor Jesucristo, su amor incomparable, eran tan asombrosos que pudo reunir alrededor suyo y unir en una sola familia a hombres enteramente diferentes y a veces contradictorios en cuanto a antecedentes y temperamentos, ¿no? Cada uno de ellos era, Felipe lo vemos muy calculativo, muy callado, calculador, quiere decir, Pedro muy atrabancado, y bueno, cada uno de ellos muy diferentes, pero Cristo los une y los hace un solo equipo. Y como estos hombres, hermanos, tuvieron esta pasión, porque después de que Cristo resucitó, ellos dieron sus vidas por Cristo. Ellos dieron sus vidas por el Señor Jesucristo. Todos murieron martirizados por predicar el Evangelio de Cristo. Y triunfaron aún en contra de su debilidad, de sus defectos, de la oposición que hubo. Les dijeron, los azotaron, si vuelven a predicar en el nombre de Cristo, los vamos a meter a la cárcel. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando. A pesar de que eran hombres comunes y corrientes. Así que, hermanos, ¿qué fue lo que cambió a estos hombres de ser hombres débiles, sin fe, sin compromiso, a ser hombres usados por Dios, admirados por nosotros? El poder del Espíritu Santo. Fue la obra y el poder de Dios mismo. Y bueno, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, mire capítulo 13 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Ya a punto de morir nuestro Señor Jesucristo. Dice 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. ¿Qué significa esto? Los amó hasta el máximo amor. Es lo que dice. Y para mostrarles su amor, les lavó los pies, no les sirvió a ellos. Cristo, hermanos, los amó hasta lo más que se podía amar a ellos. Y en la noche, antes de ser entregado, mire cómo ora por ellos en capítulo 17, en la oración sacerdotal. Capítulo 17, versículo 6, mire cómo nuestro Señor comienza a orar. Y bueno, de hecho ora, ¿no? Desde el versículo 1. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, y comienza a orar: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Hablando de los 12. Tuyos eran y me los diste. Él sabía que era regalo de Dios. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, hablando de los apóstoles. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Él oró por la unidad de ellos, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Este era Judas. Pero ahora voy a ti.
y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y está orando nuestro Señor Jesucristo por ellos. Antes de ser crucificado y de ser arrestado, nuestro Señor Jesucristo ora por ellos, hermanos. Y bueno, es a través de ellos que logra que, hermanos, usted y yo seamos salvos el día de hoy. Mire el versículo que sigue. En el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, como de 12 llegó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El trabajo de estos 12, hermanos, o el fruto de nuestras almas, la salvación de nuestras almas, es obra del trabajo de estos 12. Hermanos, usted y yo también podemos ser usados en otras, de verdad, ganando un alma, y quizá lleguen muchos tantos sin saber nosotros, ¿no? Que Dios nos puede usar de esta magnitud que los usó a ellos. Volvemos a Mateo capítulo 10, por favor. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si Dios permite, hermanos, vamos a detenernos aquí en estos pasajes en algún tiempo, porque me gustaría que estudiáramos quién era Pedro, porque fue el primero, ¿no? La vida de Pedro, la vida de Andrés, la vida de Jacobo, de Juan, de Felipe, de Bartolomé, de cada uno de ellos, para que los conozcamos. Y en la iglesia, hermanos, no hay puros Pedros, no hay puros Felipes. Usted se va a identificar con uno de ellos. No, yo no soy como Pedro, ha de ser este hermano como Pedro, ¿no? Yo a lo mejor me identifico más con este o con otro. Y me gustaría, hermanos, que a mí me ha sido de gran bendición estudiar la vida de cada uno de ellos. Y yo sé que lo va a hacer también para usted, porque es palabra del Señor. Y bueno, hermanos, vamos a terminar el día de hoy como una introducción, la segunda introducción a la vida de cada uno de ellos. Y con el favor de Dios, a partir de la siguiente semana estudiaremos la vida de ¿quién primero? Pedrito, el hermano Pedro. Amén, hermanos, vamos a orar y terminar esta introducción. Amado Padre, le amamos porque usted salva a personas comunes y corrientes, Señor, para usarles de una manera que no se sabe. Su palabra dice que cosas que ojo no vio y oído oyó son las que, ni oído oyó, son las que usted ha preparado a los que le aman. Y Padre, así como los 12 no se habrían imaginado, Señor, lo que usted tenía para ellos, así nosotros tampoco, Padre. Rogamos para que, así como cumplió en ellos su propósito, nos tome a nosotros, Señor, en sus manos y nos use como instrumentos también. Pedimos, Padre, para que usted bendiga esta serie de estudios de los 12 apóstoles, y suplicamos para que, Señor, el día de hoy podamos recibir también lo que usted nos haya hablado, que eran diferentes entre sí en personalidad, que eran personas normales, Señor, y que también tenían defectos como nosotros, pero que usted los usó no por ellos, Señor, sino por el poder del Espíritu Santo. Oramos que bendiga, Señor, esta enseñanza en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tempranito, hermanos. Tempranito, ¿eh? Bueno, pues vamos a orar y pedir que Dios bendiga nuestro regreso a casa. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque ha sido bueno estudiar la vida de estos hombres. A veces, mi Dios, pensamos por qué tanto interés. Realmente, Señor, yo creo que si nosotros fuéramos algunos de ellos, estaríamos pensando que bien pudiera servir para la ayuda para otros. Y Señor, así estamos con este deseo, mi Dios, de seguir creciendo en tu palabra, conocer, mi Dios, tu voluntad, conocer tu plan, conocer cómo trabajas, conocer, mi Dios, todo lo que tú haces. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de esto. Ayúdanos a estar más
prestos, más solícitos, más avisados, más despiertos para aprender la palabra tuya, porque en un momento dado podremos servir de maestros también en algún grupo, en algún lugar, y todo esto que estamos aprendiendo lo podremos sacar un día, Señor. Así que danos toda la atención, todo el corazón para seguir aprendiendo tu palabra, no solamente para nuestro provecho espiritual, sino también para ayudar quizás a nuestros hijos, los nietos, los vecinos, en algún lugar donde andemos, alguien que no conoce de ti, y que todo esto, mi Dios, pueda servir como una buena herramienta para cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra impartida. Te ruego que siga ella haciendo el efecto en cada corazón, que podamos, Señor mío, seguir creciendo en tu conocimiento. Damos gracias por esta hora. Llévanos con bendición a casa. Guárdanos, Señor, de todo peligro, de todo accidente, de todo imprevisto, y que tu paz y tu bendición, mi Dios, nos acompañe. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos despidiéndonos. Dios les bendiga.